y hemos aprendido a entenderlas y escucharlas para disminuir sus costos de mantenimiento, sus costos de operación, sus costos del día a día, y estamos en ese negocio de las ciudades inteligentes, básicamente. Vamos a mostrarlo a través de uno de nuestros productos, que es el sector de alumbrado público, el sector de energía, y a partir de eso ver cómo se expande a otro tipo de negocios o otros nichos que tenemos. Lo primero es que la problemática de este sector implica varias cosas: problemas de operación, problemas de servicio, de infraestructura, de análisis de la información. ¿Qué significa eso? En operación, asignar los recursos en campo. La gente sale a campo a hacer el mantenimiento de las redes eléctricas, se roban los materiales, se pierde tiempo, se pierde desplazamiento, y eso significan costos para la administración, costos para quien hace el mantenimiento de la operación. Entonces ahí tenemos un elemento muy fuerte, y es el tema de optimización de recursos. En la parte del servicio de la trazabilidad, lo que nos encontramos en el sector eléctrico es el señor sentado en su casa viendo televisión diciendo ya la arreglé, ya la arreglé, ya la arreglé, ya la arreglé, y resulta que eso no ocurre. Entonces lo que hace estos sistemas de información es entender dónde está la gente en campo, al igual que lo hacen los vendedores, por ejemplo. Ustedes saben si su vendedor sí fue a vender, si está donde el cliente vendiendo. Pues ahí utilizamos dispositivos móviles. Con GPS le decimos, sí, estoy aquí arreglando la luminaria y dándole mantenimiento, y me gasté tanto tiempo desplazándome, y me gasté tanto tiempo arreglando. Esos son costos que se traducen dentro del proceso. Lo segundo es administración de gestión del alumbrado público, mantener actualizada la red de alumbrado público. No saben cuánto invierten las empresas que tienen infraestructura en campo en hacer su inventario, y al otro día hay 2 postes menos, se perdió la platica, se dañó una luminaria, se dañó el inventario. Lo mismo que ocurre en el tema de los bancos, por ejemplo. Hoy hicimos el inventario y levantamos todos nuestros clientes potenciales, y 4 cerraron. ¿Sí? ¿Cómo mantenemos actualizados esos inventarios? Entonces, el tema de la infraestructura, en el caso que les estoy mostrando del alumbrado público, y el tema del análisis de la información. Mucho más allá que hacer un outsourcing de los procesos, lo que hacemos es un outsourcing del conocimiento, un KPO. ¿Cómo logramos generar conocimiento y entender cómo se comporta la ciudad? ¿De acuerdo? Y cómo se mueve la ciudad dentro del ejercicio. ¿Cómo hacemos eso? Pues cogemos la ciudad y a través de GPS o inventarios en campo levantamos toda la información, la llevamos a un sistema de información y permitimos que la gente, cuando ustedes llaman y denuncian a INVAMA, vea, en la luminaria número tal está dañada, o en la calle tal, carrera tal, eso lo recibe nuestro sistema de información y empieza a analizar el comportamiento de la ciudad como tal. Se recibe la información a través de un call center, eso se asigna a los carros que ustedes ven que van y hacen el levantamiento y el mantenimiento de la red, y por último se gestiona todo el tema de materiales e inventarios. ¿Qué buscamos? 2 cosas en cualquiera de nuestros productos: disminuir los costos de operación y mejorar el servicio. De eso se trata. ¿Cómo podemos hacer una ciudad con un mejor servicio a un menor costo? Eso es un beneficio para la ciudad, para la gente, para nuestros clientes como tal. Todo eso se ve reflejado en mapas y en cartografía. ¿Cuáles son los beneficios entonces? Integramos nuestros actores, los municipios, los concesionarios, la comunidad y los interventores, con un sistema de gestión de calidad, trazabilidad en la operación, en los materiales, en el servicio. Administramos los inventarios. Las 2 metas: disminuir costos y mejorar servicios. Nuestros clientes, ahí los pueden ver, es con la gente que hemos trabajado, son nuestras plataformas tecnológicas en las que estamos trabajando, en el sector de aseo, en el sector de la minería, en el sector de gobierno, en el sector de los gremios, en el sector de la energía. Siempre vamos en el sector de los concesionarios. Un sector que crece, que tiene tecnología en crecimiento, y donde nosotros entramos justo ahí, en el punto donde hay que entrar en la parte de tecnología. Diferencias, no me voy a centrar en ellas, básicamente es un tema de acompañamiento, pero ¿cómo vamos a crecer? ¿Sí? Sí. Minería, 150 millones de pesos este año. Eso habla básicamente de 3 mineras a las cuales entramos con nuestros sistemas de información. Geolúmina, que es alumbrado público, 600 millones de pesos, eso es solo lo que factura el alumbrado público de Bogotá. Geoambiental, 300 millones de pesos, aquí estamos hablando de todas las corporaciones autónomas regionales. Aquí solo estamos llegando a 2 corporaciones autónomas regionales. Y Geoaseo, 150 millones de pesos. Quiero hacer una claridad: cuando digo que esto es lo que factura el alumbrado público, no es que facture el alumbrado público, lo que nosotros le facturaríamos por servicio al alumbrado público. ¿Cuál es nuestra estrategia? No nos compran por 3 cosas: porque no nos conocen, quizás porque nuestros productos no cumplen con las necesidades del mercado, y el tercero porque es factible que
no protejamos el servicio del cliente. Esas son las 3 razones que hemos identificado que podrían ocurrir, no es que ocurran. Entonces, ¿qué hemos hecho? Marketing relacional, incorporamos a una persona para hacer marketing relacional dentro de nuestra organización y lograr que nuestros clientes potenciales nos conozcan. Marketing de producto, incluimos una persona de mercadeo para analizar nuestro producto contra el mercado. Y la última es estrategia de protección de nuestros clientes. Desarrollamos estrategias para que nuestros clientes actuales nos sigan facturando. Siempre crecemos de esa forma. Los clientes que tenemos los hemos sostenido durante el tiempo. Nuestro cliente más antiguo lleva con nosotros 10 años, facturándonos mes a mes, cuidando esa relación con el cliente. Eso es lo que nosotros hacemos, generación de confianza con nuestros clientes. ¿Alguna pregunta?